Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González.
es su programa, Doctrina Apostólica. Amén, amén, amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Mis queridos hermanos, los quiero saludar en el amor del Señor en este día, día viernes 16 de mayo. Ya damos comienzo a nuestro programa radial Doctrina Apostólica aquí en su Radio Fe 1460 AM. Quien les saluda es su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González. Qué bendición de estar junto a ustedes para la gloria del Señor. Amén, qué bendición. Así que esperamos tener un tiempo de bendición espiritual en la palabra. Ya tenemos las 2:07 minutos. Ya las 2:07 minutos. Así que déjenos en un primer término sus comentarios, sus saludos. Y luego, hermanos, vamos a entrar a compartir una enseñanza de la Escritura. Vamos a estar hablando un poquito acerca, posiblemente, de la providencia del Señor. Ya tenemos que conocer cómo obra, cómo actúa Dios, como Dios lo ha hecho con diferentes personajes de la historia, hombres y mujeres de Dios que han sido tratados por Dios de una manera. Entonces, cuando nosotros conocemos la providencia de Dios, nosotros sabemos cómo Dios actúa, ¿ya? Cómo Dios se mueve. Así que vamos a estar compartiendo esa temática el día de hoy. Y bueno, aquí está junto a nosotros la hermanita Francesca. Ya no le entendí nada, pero ahí va a estar saludando en esta hora. Bueno, Dios les bendiga, mi amado hermano en Cristo. Les saludamos en el amor del Señor. Bueno, gracias al Señor de dar nuestra hermosa oportunidad de poder estar aquí, ya aquí en la radio. Hace tiempo que no venía acá a la radio, así que damos gracias al Señor y esperamos que este programa sea de tremenda bendición para cada uno de ustedes. Amén, amén, amén. Así que ahí está la hermanita Francesca junto a nosotros, compartiendo este ratito, hermano, aquí en la casa radial de Radio Fe. Amén. Así que estamos contentos porque podemos hablar de la palabra, podemos hablar de la Escritura, podemos ministrar de la palabra del Señor. Y muchas veces nosotros no valoramos aquello, siendo que, hermano, hay gente que está frecuentemente escuchando música del... ¿Aquí? Ya, música... Vamos a ver cómo lo ponemos acá. Ahí sí. Ya, ahí sí. Ya, oye, parece que quedó muy... Ahí sí. Hay muchas personas, hermano, que durante todo el día no hablan de Dios, no hablan del Evangelio, no hablan de la Escritura. Entonces, porque en su trabajo no los dejan poner, no sé, algún audio, alguna prédica. Entonces, muchos de ellos, hermanos, están durante gran parte del día sin poder escuchar las cosas del Señor. Y hay otros que sí tienen el privilegio, porque son independientes, porque en su oficina los dejan poner su radio. Entonces muchas veces no se valora esa bendición de poder hablar de la Biblia, de poder hablar de la Escritura, de repente, hermano, de tomar un apunte. Las hermanas dueñas de casa de repente están haciendo una serie de trabajos, lavando, ordenando, planchando, haciendo el almuerzo, y están con la radio y de repente pueden tomar un apunte, o pueden estar allí haciendo varias cosas a la vez. A nosotros, los hombres en general, nos cuesta un poquito más, pero, hermano, las mujeres tienen esa bendición, que pueden hacer varias cosas a la vez. Hay de repente hay una imagen, que muestra como por ejemplo una mujer con una cosa en una mano, con otra en otra mano, una cosa en los pies. Entonces tenemos que valorar la bendición de que podemos hablar de la palabra. Amén, claro, debemos aprovechar, porque mientras tú comentabas eso, yo pensaba en los países que no dejan predicar el Evangelio. Claro. Para ellos no es fácil, ¿ya? Para nosotros ya siempre nos metemos a Facebook, o el que tiene radio prende la radio, o si quiere lo pone así a volumen alto, ¿me entiendes? Pero en otros países no es así.
ellos tienen que secretamente estar escuchando quizás un mensaje, secretamente tienen que estar leyendo la Biblia, porque a ellos le prohíben aquello, o si no los matan. Entonces, o son perseguidos. Entonces, en el caso de nosotros tenemos la libertad hasta el día de hoy, gracias al Señor, de poder tener la libertad de hablar a las personas de Cristo. Si uno quiere poner una prédica, la escucha, escuchar alabanzas cristianas, sobre todo la palabra del Señor, conversar con alguien abiertamente, no estar así como escondido hablando de Dios. Entonces uno muchas veces no valora aquello. Ya, de hecho, muchas veces desperdiciamos ya el tiempo hablando cosas que no son como importantes, ya, porque para nosotros las cosas de Dios son importantes. Entonces muchas veces usamos el tiempo en otras cosas, pero debemos usar el tiempo y usar también nuestra libertad, que hasta ahora por lo menos la tenemos, para hablar el Evangelio de Jesucristo. Amén, amén. Así que aprovechar esta tremenda bendición de poder hablar de la palabra, de poder hablar del Evangelio. Busque usted esa instancia de hablar de la Biblia con otras personas, con algún compañero de trabajo, una compañera, un compañero o compañera de colegio, de universidad, algún vecino. O sea, busquemos la instancia, hermanos, de hablar del Evangelio, amén, de hablar de la palabra. Ya, hay mucha gente, hermano, que tiene tema, pero para hablar de todo, pero no de la palabra. Entonces tenemos que pedirle al Señor que en nuestro corazón esté la palabra. Porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón, amén, habla la boca. Entonces, si una persona tiene poca palabra ahí en el corazón, ¿qué es lo que va a suceder? No va a hablar de la palabra, ¿cierto? No le va a salir a hablar del Evangelio. En cambio, los que aman a Dios hoy andan buscando la instancia para poder compartir, para poder hablar, para poder anunciar el Evangelio. Y en esta oportunidad entonces vamos a hablar acerca, hermano, de esta interesante temática que tiene que ver con la soberanía de Dios, con la providencia de Dios. ¿Ya? Así que vamos a estar ya definiendo algunos conceptos. Y para esto vamos a tomar Génesis capítulo 45, ya, Génesis capítulo 45. Vamos a ver entonces Génesis capítulo 45 y vamos a considerar el versículo 7 y 8. A ver si la hermanita Francesca, amén, nos lee ese pasaje bíblico de entonces Génesis capítulo 45, versículos del 7 al 8. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para darnos vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Gloria al Señor, que tremendo, me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Tremendo, hermano. Ya, esa es la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios, hermano? Tiene que ver con cómo Dios va haciendo una serie de actos, y en esos actos de Dios va supliendo todo lo necesario. Y Dios va guiando las cosas hacia la dirección que Él quiere. ¿Ya? Entonces, cuando yo creo en la providencia de Dios, yo voy a llegar a la conclusión que incluso cuando yo no tengo claridad hacia dónde va mi propia vida, o si en la prueba, la adversidad que estoy viviendo, voy a hallar una salida, una solución, voy a hallar una respuesta. Si yo al mirar avisoro todo oscuro, veo que no hay una luz allí en el horizonte, sino que veo todo oscuro. Cuando alguien entiende lo que es la providencia de Dios, porque aquí estamos frente a un hombre llamado José, que él entendió lo que era la providencia de Dios. Él entendió que Dios tenía todo bajo control
y Dios iba a llevar las cosas hacia la dirección que Él quería. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros creemos en la providencia de Dios, lo que estamos entendiendo en este caso es que Dios finalmente siempre va a hacer lo que Él ha establecido, y se van a dar una serie de factores tal vez para que no ocurra lo que Dios quiere, porque ahí están los demonios, ahí está el diablo, ahí está el libre incluso albedrío del hombre. Pero si Dios tiene planes macros, Dios igual lo va a hacer, aunque el hombre en su libre albedrío quiera hacer otra cosa, y aunque los demonios y el diablo quieran entorpecer el plan de Dios. Piensa tú, hermano, cómo el diablo, que el Señor lo reprenda, hermano, fue tan loco que pretendió con la tentación hacer caer al Mesías, de tal manera que el Mesías no fuera a la cruz. Imagínate la locura tremenda, que él no quería que el Mesías muriera por los pecadores. Entonces le ofreció darle el mundo y todo lo que había en el mundo si el Mesías hacía lo que él quería. O sea, quería estorbar el plan original de Dios. Recuerde que en esa oportunidad el maligno le fue presentando varios versículos tergiversándolos para hacer caer a Cristo. Ahora, ¿qué significa esto? Que el maligno sabía que, que el maligno sabe que hay profecías en el Antiguo Testamento. El maligno evidentemente que sabía que habían profecías mesiánicas. De hecho, la primera profecía mesiánica está ahí en Génesis capítulo 3. No me recuerdo, a ver si me confirma Francesca, si el versículo 15 o 19. Ya a lo que se le denomina el protoevangelio. Ya, o sea, si el maligno citó esos versículos tergiversándolos para hacer caer al Mesías, habrá conocido el diablo mentiroso, que el Señor lo reprenda, habrá conocido las profecías mesiánicas. Obvio que las conocía. De hecho, las conocía a tal manera, o de tal manera, que incluso, por ejemplo, cuando Herodes se entera que iban a ser el Mesías, Herodes hizo todo lo posible por asesinar al Mesías. Es decir, si nosotros meditamos, analizamos, nos vamos a dar cuenta que posiblemente el odio que había en Herodes, o lo más seguro es que el odio que había en Herodes no era solo un odio de su naturaleza caída, pecaminosa, rebelde. No, había una influencia satánica en él, así como hubo una influencia satánica en Faraón para querer destruir a todos los primogénitos hombres que eran israelitas allá en Egipto. Hubo una influencia demoníaca en ese hombre. Así también en Herodes hubo una influencia demoníaca. ¿Pero por qué hubo una influencia demoníaca en Herodes? Cualquiera de ustedes puede estudiar la vida de Herodes el Grande, y usted se da cuenta que Herodes fue un ser pero terrible, hermano. Fue una persona pero maquiavélica, perversa, satánica, endemoniada. Él se debió de haber tenido una camionada de demonios. Qué tremendo, hermano. Entonces, indudablemente que sobre Herodes había una obra demoníaca. Y esa obra demoníaca pretendía, entre otras cosas, y esencialmente, pretendía destruir al Mesías, matar al Mesías. Qué tremendo, hermano. Y si tú analizas y te das cuenta, vas a concluir que en ese caso es el maligno el que quiere entorpecer los planes de Dios. Pero la providencia de Dios hace que todos estos episodios, las acciones tanto del diablo, las acciones tanto de los demonios, las acciones incluso de los hombres caídos, Dios puede tomar incluso hasta las malas acciones de ellos,
O Dios puede sortear las malas acciones de ellos para finalmente hacer su voluntad. O sea, la providencia de Dios nos asegura que Dios va a llevar a cabo sí o sí sus planes. Hermoso, yo pensaba en eso, de cómo Dios sostiene las cosas. O sea, eso nos da confianza, nos da seguridad, saber de que Dios sostiene, provee de cosas. Si no fuera por Él, nosotros no podríamos estar aquí. Claro. ¿Por qué? Porque Dios es el que sostiene todo. Entonces, es tan importante conocer sobre la providencia de Dios, ya, porque yo me acordaba de lo que tú comentabas la otra vez, que la palabra providencia, claro, nosotros acá en Chile tenemos una comuna que se llama Providencia, pero hay mucha gente que no conoce qué significa esa palabra en sí. Entonces, pero debemos tener pendiente, tener en cuenta qué significa la providencia de Dios. Claro, tenemos que comprenderlo. ¿Para qué? No solo para entender un concepto teológico, Amén. sino que para que este concepto nos llene de esperanza, nos llene de fe. Hermanos, hay una serie de variables, hay situaciones en mi vida que pareciera ser que están fuera de control, que esto al final me va a arruinar, algunos piensan esto va a terminar mal, pero José tuvo que aprender a confiar, a confiar en cada etapa en que Dios mantenía todas las cosas bajo control. Así pues, no me enviasteis, verso 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Te das cuenta? No, o sea, los planes de Dios nunca estuvieron en riesgo, porque las malas acciones de los hermanos de José, las malas acciones de la esposa de Potifar, la injusticia de Potifar, el mal actuar de los ismaelitas al comprar a una persona. O sea, todo esto, saca la cuenta que cuando, por ejemplo, toman a José, lo tiran allí a una cisterna. Oye, ¿tú crees que los hermanos estaban llorando? La gran mayoría estaba descansando, otros estaban comiendo. O sea, los tipos no estaban ni ahí con el daño que estaban haciendo, pero ninguna de esas malas acciones puso en riesgo los planes de Dios. ¿Te das cuenta, no? Qué tremendo. Ahora, hay planes de Dios que son macros. Grábatelo. Hay planes de Dios que son macros. ¿Esto qué quiere decir? Ya hay planes de Dios macros o generales, que tienen que ver con el destino del planeta, de un pueblo, y esos planes se van a cumplir sí o sí. Sí o sí. Amén. Sí o sí, porque están profetizados de esa manera. Amén, amén. Pero hay otros planes de Dios que son individuales, que son particulares, que no son globales, que tienen que ver contigo, con una familia, con una congregación, con una denominación, etc. Ya, y es allí donde entra el factor condición. ¿Cuáles serían las condiciones? Fe, amor, obediencia, para que esos planes se cumplan. Pero los planes macros de Dios, hermano, nunca los tiene en riesgo. Nunca los tiene en riesgo. Entonces, cuando hablamos de la providencia de Dios, estamos hablando de que Dios finalmente siempre va a llevar a cabo sus planes, y cuando son planes macros siempre se van a cumplir, y cuando son particulares siempre se van a cumplir, siempre y cuando la persona tenga amor, fe y obediencia a Dios. Ahora, la providencia de Dios implica
una de las cosas que aquí es mencionada en el capítulo que hemos leído, Génesis 45, del 7 al 8, implica la palabra preservación. Ya, no sé si tenéis su celular y a ver si nos ayuda. ¿No lo trajo? Te decía que se me quedó. Ah, ya, se le quedó allá. También Ya. Preservación. Lo que pasa es que el estudio bíblico, al final, yo lo tenía en la tablet. Ya, pero por misericordia lo tengo casi todo aquí en mi mente. Y entonces, anoten ustedes los que están participando junto a nosotros. Anoten ustedes, hermano, los conceptos que hay en la providencia de Dios. La providencia de Dios me da fe. La providencia, cuando yo voy conociendo a Dios, su naturaleza, su carácter, su manera de actuar, su atributo, eso me da esperanza, eso me da fe, eso me da confianza, eso me da seguridad. Eso es lo que tienes que decir tú, ya que al conocer el carácter de Dios, al conocer la personalidad de Dios, al conocer cómo Dios actúa, eso, ¿sabes lo que te da? Te da fe, te da esperanza, te da confianza. Es por eso que tenemos que conocer al Dios de la Biblia. No te andes forjando tu propio Dios. No es que yo creo que Dios así, Dios así. No. Conoce al Dios de la palabra. Entonces, la providencia de Dios implica tres cosas generales. Por favor, anótalo tú. Uno, voy a mencionarla en orden. Uno, provisión. Dos, gobierno o administración o dirección. Uno, provisión. Dos, gobierno. Tres, preservación. Estos tres conceptos están encerrados en la providencia de Dios. A ver si la mente chica nos busca primero provisión. Mejor para ir en orden. Lo primero es la provisión, después viene el gobierno, después viene la preservación. ¿De quién? De Dios. Entonces, la providencia de Dios implica provisión de Dios, implica gobierno de Dios, implica preservación. ¡Qué tremendo, hermano! Los planes de Dios generales nunca están en riesgo. Los planes de Dios particulares nunca están en riesgo siempre y cuando haya en nosotros, ¿qué era? Amor, fe, obediencia. ¿Te das cuenta, no? Entonces, vamos a esperar que la meta llegue. Entonces, lean ahí lo que significa provisión. Significa acción y efecto de proveer. Voy a buscar proveer. Pero ahí tenéis los sinónimos. Preparar, reunir lo necesario para un fin. Ya, o sea, de nuevo, léalo. Preparar, reunir lo necesario para un fin. O sea, la provisión es preparar, reunir diferentes cosas para un fin, para un objetivo. O sea, Dios nunca va mirando, por ejemplo, el tiempo, a las personas en el tiempo, y va diciendo: lo que pasó aquí, cómo lo resuelvo, cómo arreglo este embrollo, cómo resuelvo. No, porque Dios no anda diciendo y cómo lo ayudo, y cómo le doy el fruto del Espíritu, y cómo lo saco de este problema, y cómo lo sostengo, y cómo le doy alimento. No. O sea, Dios ya tiene todo lo necesario provisto. Amén. Ese es el Dios que tú sirves. Gloria a Dios. Esa es la providencia de Dios. Vaya usted a Providencia. Aquí en Chile, como bien decía Francesca, como decía la hermanita Francesca, aquí en Chile hay una comuna que se llama la comuna de Providencia. Ahí, la gente es de la clase media alta. ¿Cierto? Pero pregúntele usted a ellos, ¿qué es la providencia de Dios? La mayoría de las personas no sabe. Pero es un concepto tan tremendo, hermano, que cuando nosotros lo experimentamos, ¿de qué nos llena? El conocer estos tópicos nos llena de fe, nos llena de esperanza, nos llena de seguridad, nos llena de firmeza. Qué hermoso, hermano.
Y tengo plena convicción que Dios quería que compartiéramos esta temática. Yo venía en el vehículo y sentía la carga en el espíritu de que Dios quería que enseñáramos esto. Porque muchas veces tú estás en una prueba, en una dificultad, en un momento de presión, de repente viene el desánimo y el enemigo te quiere hacer creer que las cosas están que están fuera de control y no bajo control. Te quiere hacer creer que las cosas van en una dirección absolutamente incierta. Pueden ser inciertas para ti por tu limitación acerca del futuro, pero no están fuera de control para Dios. Amén, amén. Y ese es el gran distintivo de José. José cree en la providencia de Dios. José confía en medio de la desgracia. José cree en medio de la traición que las cosas no están fuera de control. ¡Qué tremendo, hermano! Alabado sea el Señor. Impresionante. Yo pensaba en el caso de por ejemplo, de José, como hablábamos acá, que José, claro, él podría haber, en todo el periodo que él pasó después de haber sido vendido por sus hermanos, él podría haber quizás haber negado a Dios, o podría haber cuestionado a Dios por todo lo que pasó, ¿ya? Y de hecho, bueno, hay textos que dice, y Jehová estaba con él, ¿ya? Claro. Pero, claro, uno lo lee, pues uno dice, Jehová estaba con él, pasó esto y Jehová estaba con él, amén, gloria a Dios. Pero él por fe creía de que Dios estaba con él, porque si no, no hubiera avanzado, no hubiera seguido. Imagínense si llegó este momento cuando él dice que él dice, claro, dice que hubo un propósito para preservar. Entonces, ¿Cómo Dios va haciendo las cosas? Impresionante, porque uno en el momento no le, como si acá en Chile no se ve ni pies ni cabeza en lo que uno está pasando. Y uno muchas veces dice, pero el Señor, ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite esto otro? Entonces, uno sabe que Dios es un Dios de propósito, siempre tiene un propósito detrás de lo que estamos pasando. Y eso, esta palabra providencia nos hace tener confianza de que Dios tiene el control de todo. O sea, como decías tú, a Dios no le faltan planes para ayudarnos. Ya nosotros Ni recursos, claro, porque puede hacerlo. Mira ahí todos esos sinónimos que tienen que ver con proveer. Acá dice aprovisionamiento, abastecimiento, acopio, suministro, dotación, equipamiento, prevención. Entonces ahí uno ve que Dios no tiene falta de recursos. De repente para uno es difícil, porque quizá uno tiene ya un objetivo y uno quiere hacer algo, pero en el camino nos pueden ir pasando diferentes cosas y quizás no vamos a lograr hacerlo, pero claro, nosotros está el deseo en hacerlo, pero pueden pasar diferentes cosas y no lo hacemos. En cambio, Dios no. O sea, Dios quiere hacer algo, porque en el caso de José, el Señor desde el comienzo sabía que José iba a llegar a ese lugar. Él sabía, porque de hecho, como se lo mostró en los sueños a José, le estaba mostrando literalmente el final después de que pasara muchas desgracias o muchas cosas que le pasaron. Dios le mostró el final porque él sabía lo que iba a pasar. Claro. Entonces, pero lo importante de como la fe, como decías tú, tener amor, fe y obediencia a Dios, eso nos va a beneficiar mucho, como lo hizo con José. Pues José es un hombre de fe, una persona que realmente se tomó del Señor. Y me acordaba el texto que dice, y Dios no halló despropósito, o sea, y Job no halló despropósito alguno de lo que él estaba pasando. También ahí él entendía lo que era la providencia. La providencia de Dios, claro, porque él al final dijo como que no halló despropósito, o sea, había un propósito detrás de todo lo que le estaba pasando. Es tremendo. Entonces, claro, ahí está la respuesta. ¿Por qué, para la gloria de Dios, por qué Job se mantiene y sale en victoria? Por la gracia de Dios, y porque Dios trató en él para que él, en ese caso Job, entendiera que él tenía el gobierno de todo.
lo mismo José, lo mismo el apóstol Pablo. Ya, o sea, este hombre de Dios llega un momento en el que tuvieron que entender a aprender a descansar, tuvieron que entender y tuvieron que hacer. ¿En qué sentido? Hacer que su alma, su mente, sus pensamientos, sus afectos, sus emociones descansaran en Dios. Amén, amén. Entonces, eso realmente para uno es impresionante. ¿Ya? Para uno es realmente sobrenatural. Entonces, ¿qué términos encontramos aquí en esto? En la providencia de Dios son 3 conceptos. Uno, provisión, que ya lo definimos. La providencia implica 1, provisión. 2, gobierno. ¿Gobierno de quién? De Dios. 3, preservación. Ahora, una cosa es que alguien entienda esto desde una perspectiva teológica, bíblica, teológica, exegética, ya, histórica incluso. Y otra cosa muy diferente es que alguien realmente aprenda a descansar en Dios y a confiar en Él. ¿Te das cuenta, no? Entonces, esto siempre te va a exigir una práctica. En el silencio, en el anonimato, que tú comienzas a confiar, que yo comienzo a confiar. De repente la barca como que se está moviendo y como que pensé que se va a hundir. Pero el estudio de la palabra te tiene que traer a memoria. ¿Verdad que está la providencia de Dios? Tengo que creer, tengo que confiar. Dieron este estudio, yo mismo estudié la palabra y Dios me dice que Él tiene todo bajo control, que su providencia implica provisión, 1, 2, gobierno. Implica gobierno. Y gobierno implica gobernar. Léalo ahí nomás. Dice mandar con autoridad o regir algo. Regir algo. Sinónimo: mandar, dirigir, administrar, conducir, guiar, manejar, presidir, regentar, timonear. Ya, o sea, Dios tiene todo controlado. Amén. Todo controlado. Usted tiene las cosas tal vez sin un control que a usted le gustaría tener, porque tal vez a usted le gustaría decir, tengo todo esto bajo control. Aquí, bajo mi autoridad. Usted sabe que hay cosas que escapan a su voluntad. Así es. Escapan a su voluntad, no a la voluntad de Dios. Qué lindo, hermano. Así es. Entonces, la providencia de Dios implica que en la persona que ama a Dios, esa misma persona va en su oración, en su ayuno, en su congregarse, en su práctica cristiana, esa persona va a mostrar que quiere que Dios gobierne su vida. Amén, amén. ¿Ya? O sea, yo debo anhelar que Dios gobierne mi vida. Señor, yo quiero que tú gobiernes mi vida. Ayúdame, Dios. Gobiérname. ¿Sabe qué es la llenura del Espíritu? Anota por favor esto. La llenura del Espíritu es gobierno del Espíritu Santo. Eso significa ser gobernado, ser dirigido. La gente de repente cree que llenura es solo hablar en lenguas, danzar en el Espíritu. O sea, ese es el derramamiento del Espíritu Santo, sí. Pero ya cuando hablamos que alguien está lleno del Espíritu Santo, que la persona está con la llenura del Espíritu Santo, estamos hablando de una persona que siente la presencia de Dios en su vida, pero que también se deja gobernar por Dios. Por lo tanto, siempre está pidiendo a Dios dirección. Dios mío, ¿esta es su voluntad o no? Dios mío, necesito tomar esta decisión. Usted está en esta decisión que quiero tomar, o tengo 2 o 3 alternativas para esta decisión, por ejemplo, secular, temporal, profesional, congregacional. Dios mío, muéstreme. Dios mío, diríjame. Dios mío, deme luz, deme claridad. ¿Qué quiere usted? Hermano Richard, pero es que yo ya llevo orando 1 mes, 2 meses. Oye, hay que orar lo que hay que orar. Nomás ve a José cuánto tiempo estuve esperando. Estuve esperando años de años.
para que se cumpliera el plan de Dios en él, en primera instancia, tuvieron que pasar, hermano, cerca de 15 años. Y en esos 15 años, oye, sufrió tremendas calamidades. ¿Y tú qué crees? ¿Que oraba? No, obvio que oraba, ser un hombre espiritual. Y tuvo que aprender a esperar. 1, provisión. 2, gobierno. 3, preservación. ¿Qué nos dice la hermanita Francesca? Ya tenemos las 2:42 minutos. Amén. Bueno, que el Señor nos ayude, porque para eso hay que tener fe, ya confianza en el Señor, dependencia de Dios, ya saber de que todo está en las manos de Dios. Ya para uno hay cosas imposibles, para unos quizá hay cosas incomprensibles, pero para Dios no es incomprensible. Claro. Dios sabe todo y al conocer este atributo del Señor es impresionante, porque uno de repente piensa que Dios se le van las cosas de las manos, pero no es así. Yo pensaba, el mismo José, quizás él podría haber dicho, oh, el Señor me dejó, el Señor permitió que me vendieran, ¿dónde quedó el sueño que me dio? Ya, ¿dónde si yo era uno de los hijos favoritos de mi papá, qué estoy haciendo aquí, vendido, esclavo, después en la cárcel? O sea, un proceso, pero difamado, calumniado. Un proceso difícil. Yo creo que si a uno le pasara una de esas cosas, uno quedaría así, como se sepa la embarrar, y uno diría, no, aquí ya no sigo, o Dios se olvidó de mí, o quizás yo me imaginé este propósito que Dios tiene conmigo. Claro, me pasé una película, parece. Claro, pero en el caso de José, ¿no? Pues hasta el último momento él vio un propósito, él vio de que Dios quería, o sea, al llegar ahí donde Dios lo puso, él siguió con la convicción que Dios lo había puesto con un fin en ese lugar. Entonces, uno muchas veces quizás no llega a ver ese fin porque uno queda frustrado en el camino, o uno no le cree a Dios, ya, o uno cree que Dios no lo escucha. Entonces, mucha gente quizás queda parada en el camino, en medio del camino, y no avanza. Y eso mismo va retrasando el plan de Dios. Pero no es que Dios no quiera hacerlo, sino que uno mismo va retrasando ese fin que Dios tiene para nosotros. Entonces, es importantísimo saber de que Dios tiene todo el control. A Él no se le va nada de sus manos. Entonces, si uno quiere hacer algo, depender de Dios. Ya, como decía el hermano Richard, tomar decisiones, depender de Dios. Yo por lo general le digo, Señor, usted sabe el futuro, yo quizás quiero hacer tal cosa, y quizás los proyectos que yo quiero hacer no son malos, pero yo digo, yo soy limitada, yo digo ya, no, es que puede hacer esto, ya sí, puede salir, o si hago esto, pero yo no sé lo que va a pasar después. Entonces, cuando uno descansa en la providencia de Dios, uno dice, Señor, yo tengo esto, yo tengo este proyecto, quiero hacer tal cosa, pero usted sabe el futuro. Entonces, si está en su voluntad, respóndame, y si no está en su voluntad, que no me responda, porque uno muchas veces pide cosas, como dice la Escritura, que uno pide mal, por eso uno no recibe, ¿ya? Pero uno muchas veces también toma malas decisiones por no obedecer lo que quiere Dios para uno. Es impresionante, realmente es impresionante. Hermano Richard, que yo no veo nada, yo no sé cómo Dios lo va a hacer. Mira, cuando no hay, Dios multiplica. Dios hace aparecer. Dios hace camino donde no hay. Al Señor Jesús le trajeron unos pocos panes y unos peces. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Los multiplicó. O sea, ¿te das cuenta? O sea, Dios va a hacer cualquier cosa para cumplir su plan, para cumplir su propósito. Ahora, la providencia que implica tener claro 3 conceptos. ¿Cuáles son los 3 conceptos? Amor, fe y obediencia. No, los 3 conceptos que implica la providencia. Proveer, gobernar y preservar. Ya, de nuevo, repítalo. Proveer, gobernar y preservar. Ya, entonces hay 3 conceptos
que son clave, que es proveer, Sí, gobernar gobernar y preservar. y preservar. Estas tres acciones de provisión, gobierno y preservación son acciones de Dios. De Dios. Dios las va realizando para asegurar su propósito. Gloria. Asegurar su propósito. Ahora, ¿qué tiene que haber en nosotros? ¿Qué tiene que haber en nosotros? Amor, fe y obediencia. Amor, fe Y obediencia. y obediencia. Amén. ¿Ya? O sea, de esa manera yo voy a moverme en la voluntad de Dios, la voluntad perfecta. No puedo guiarme por lo que estoy viendo con mi ojo, no, yo tengo que ver en fe. Amén. El amor de Dios es el que me va a sostener, la fe es la que me va a impulsar hacia adelante. Gloria a Dios. Y la obediencia me va a llevar a hacer la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta, no? Entonces, los que están con nosotros participando de este pequeño estudio bíblico acerca de la providencia de Dios, anota usted por allí. Y sobre todo los más desobedientes, que de repente uno dice anota y no anotan, hoy día sea obediente, para que se lo grabe en la mente. Ya sería lo siguiente: la providencia de Dios implica 3 acciones mínimas Amén. que son gloriosas en sí. O sea, ¿por qué digo mínima? Porque podríamos definir con más conceptos la providencia de Dios, pero hemos definido en estas 3 palabras mínimas para poder sintetizar la enseñanza. 1, provisión. 2, gobierno. 3, preservación. Provisión de Dios, gobierno de Dios, preservación de Dios. Estas 3 cosas las hace Dios. ¿Ya? Ahora, ¿Dios qué nos pide a nosotros? Para que los planes de Dios particulares conmigo, con la hermana Francesca, con usted, se cumplan. Para que esos planes se cumplan. ¿Qué cosas, elementos, acciones, actitudes tienen que estar en nosotros? 1, amor. 2, fe. 3, obediencia. Anótalo, por favor, hermano y hermana humilde. Ya, tratemos, hermano, de tomar apunte, porque después uno le pregunta a alguien, hermano, ¿y qué le pareció el programa de Doctrina Apostólica el día de hoy día? Coménteme. Un gusto súper bueno. No me acuerdo muy bien lo que dijo. Ah, no. Ya, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Que aquí llenemos de alabanza nomás? No, pues, hermano, estamos enseñando precisamente para estimular el amor hacia la palabra y sobre todo para que conozcamos a Dios. Gloria a Dios. 1, conozcamos a Dios. 2, hermano, para incentivarnos a ¿qué? Al estudio de la palabra de Dios. Hoy el tiempo se nos fue tan rápido, hermano. Antes hacíamos en otra radio, hace muchos años atrás, hacía radio 2 horas. 2 horas, y de repente uno llegaba como al final de las 2 horas y uno dice, ya, bueno, uno decía, vamos a tener que terminar porque se nos acabó lamentablemente. Al final siempre falta tiempo. Mire, piense usted en Romanos capítulo 8, versículo 28, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice? A los que aman a Dios, ¿ve? Amén. Ahí hay una condición, es a los que aman. Gloria a Dios. No es solo a los que creen, porque el texto nos dice, porque a los que creen en Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Dice así el versículo? No. A los que aman. Gloria a Dios. Aman a Dios. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Esto es, a los que conforme a su propósito. Amén. Propósito. Y creo que la palabra griega ahí es protesis. Protesis. Y ahí nace la palabra una tesis, etcétera. Protesis. Y la palabra protesis significa providencia. Gloria a Dios. Significa que Dios tiene todo bajo control, tiene un plan y ese plan Dios lo quiere llevar a cabo para guiarte a su voluntad. 1, provisión. 2, gobierno. 3, preservación. Dios te quiere preservar. Es Dios nomás. Oye, por ejemplo, nosotros con la Meta Mancheca estamos aquí, por ejemplo, haciendo un programa radial.
ya venimos haciendo radio, nosotros dos, por ahí por el año 2021, antes, en la radio Alfa y Omega, ya 2019. Ya, obviamente nosotros antes hicimos radio en la congregación en la que caminábamos, ya. Pero ya desarrollando nuestra vocación en Cristo, comenzamos a hacer radio desde el 2019. Oye, nosotros teníamos unas ganas de hacer radio, ¿cierto, Checa? Pero no teníamos los recursos. Sí. Y nos pusimos a orar y de repente un hermano me llama del Cajón del Maipo, que tiene una radio literalmente en un cerro, y me dice, hermano Richard, a mí me gustaría que usted hiciera radio aquí en la radio Alfa y Omega, aquí en el Cajón del Maipo. Y nosotros habíamos estado orando, Dios mío, ábranos alguna puerta para enseñar la palabra. Usted sabe que aquí a nadie se le cobra por oír esta enseñanza. Se enseñan de manera gratuita. Y resulta que el hermano me dijo, venga a hacer radio partiendo 2 veces a la semana y vamos viendo. Ya. Le dije yo, ¿y qué horario? Ya tal horario. ¿Y cuánto nos saldría? Yo dije, por ser una radio comunal nos va a salir un poco más barato. Y el hermano dijo, no, hermano, esto es una bendición de Dios. Dios quiere que usted esté aquí en esta radio. No le vamos a cobrar nada. Oh, nosotros así con Francesca, pero ¿cómo? Y a Mayama encima después nos atendían en una casa así, en un cerro hermoso, ¿cierto? De madera, pero espectacular. Y después una 11 pláticas, haciendo un culto ahí, hablando. Oye, ya, nos tenemos que ir, si ya terminó el programa hace como 1 hora y media, nos tenemos que ir. Nos fuimos, y de hecho, casi comenzamos a hacer unos cultos allá con los hermanos, y por X motivo no pudimos. Entonces, Dios proveyó y no había por dónde. Después estuvimos en Radio Plenitud. ¿Quién proveyó? Dios, para pagar durante casi 3 años allí, pagar la radio acá, la Radio Fe, nuestro programa aquí en Radio Fe. Pero no solo eso, nuestra propia economía, vivir por fe, que Dios toque personas, usted mismo que trabaja en lo secular. A otros lo están echando de la pega. A otros lo están, restringiendo en tales cosas, y Dios te sigue preservando a ti. Dios te sigue dando el trabajo. O sea, no es solo los que ministramos los que vemos esto. Somos todos nosotros los cristianos. Tiene que pedir 1 hora al médico y todos están 5 meses esperando y de repente no sabéis cómo te llamaron a ti. Usted tiene la hora, pero ¿cómo yo? Seguro que me dieron hora para 8 meses más, tiene que venir en 2 semanas. Y el cristiano dice, Dios lo hizo. Oye, qué tremendo. Impresionante. Bueno, ya estamos terminando ya. Sí, pero la palabra preservar significa proteger, resguardar anticipadamente a alguien o algo de algún daño o peligro. Entonces, ¿cómo Dios nos protege anticipadamente? Imagínense, Él no prepara el plan ahí justo en el momento, como uno de repente improvisa. Dios no improvisa, sino que Dios ya tiene preparado un plan a favor de nosotros en cualquier contexto. Así que nos gozamos de nuestro Dios, ya, porque no hay otro Dios fuera de Él. Tremendo. Vamos a ver si leemos rápido los comentarios, hermanita Francesca. Vamos a leer aquí, nuestro hermano Iván nos dice, saludos cordiales para ustedes, mis amados hermanos en Cristo, que el Señor les use grandemente en la enseñanza de esta tarde, como una de los espejos compartido el programa radial. Gracias, mi querido hermanito Iván. Nuestro hermano John Mariqueo, Dios bendiga al hermanito John, nos dice, hola, buenas tardes, mi querido hermano Richard, y saludos a su esposa, Francesca. Amén, tenga un lindo programa y atento a la enseñanza de hoy. Gracias, mi hermanito John. Amén. El hermano John luego nos coloca, amén, todos los atributos de Dios son maravillosos. Exacto. Amén. Bien, hermanito John. Dele, hermanito John, dele. Gloria a Dios. Él sobre todo es amoroso con todos sus hijos y aún con sus criaturas, claro, especialmente con sus hijos. Amén. La hermana Alba nos dice, Dios les bendiga, hermanos. Esa bandera, no sé si Honduras o El Salvador o Guatemala. A ver si la hermana nos precisa, todavía no me aprendo las banderas.
Nuestro hermano Carlos nos dice amén. Nuestro hermano John luego nos dice, claro que sí. Hermana Francesca, Dios es perfecto y los planes que nos tiene son buenos para nuestra vida, amén. Nuestro hermano Carlos nos dice, aleluya, maravilloso es el Dios de Israel. Dios bendiga al hermanito Carlos. Nuestro hermano John, ahí bien aplicado, proveer, gobernar, preservar, amén. Y la obediencia nos lleva y acerca hacia Dios, amén. Allá, y ahí a usted le faltó, y nosotros debemos tener amor, fe y obediencia, ¿ya? Ahí lo culmina excelente, ¿ya? Mi hermano John luego nos coloca, tenemos que tener fe, disciplina y obediencia, amén. Dios bendiga al hermanito John, amén, del hermano Richard y hermana Francesca. Gloria a Dios santo, nos dice el hermano Carlos. Dios bendiga al hermanito Carlos allá en Curicó. Nuestro hermano John luego nos dice, oh, que tremendo hermano Richard, gloria a Dios para siempre, solo para el Señor la gloria. Nuestro hermano Carlos nos dice, qué precioso es mi Señor, hermoso, hermoso, bendito por los siglos de los siglos. Nuestro pastor Cristian Calfuñanco, le enviamos un saludo para Argentina, nos dice, Dios le bendiga a mi hermano Richard y esposa, Dios le respalde en el día de hoy. Saliendo en vivo por Radio Esperanza, 91.3, General Roca, Argentina, un abrazo, pastor Cristian Calfuñanco, Dios bendiga a nuestro pastor Cristian, un abrazo, estimado siervo, que Dios me lo rebendiga. Saludos para todos los hermanos de Radio Esperanza 91.3. La hermana Isidora nos dice, Dios le bendiga, hermano Richard, junto a su amada esposa, nuestro buen Dios le use para su gloria. Gracias, mi hermana Isidora. Nuestra hermanita, ahí lean ustedes, hermanita Francesca, ahí estos comentarios. Nuestra hermana Nelly dice, muy buenas tardes mis hermanos, que Dios los bendiga y los use para entregar enseñanzas, son de mucha bendición y edificación sus prédicas, gloria al Señor. Nuestra hermanita Axa, el Señor les bendiga grandemente mis amados en Cristo y a todos los hermanos en sintonía. Me estoy gozando con la palabra, hemos visto de manera visible la providencia de Dios. Romanos 8:28, y sabemos amén, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Vayándole like para que después no nos repitamos ahí. Ahí sí. Nuestro hermano Alberto Carrera, bendición hermanos, Dios te bendiga, aleluya, amén, aleluya. Tu hermana Axa dice amén. Uno por la palabra sabe que aún las cosas que a nuestros ojos, o sea, a nuestros propios ojos, al tiempo presente son malas, tienen un propósito de parte de Dios. José sabía que todas las cosas por lo que pasó eran necesarias para el propósito de Dios. Gloria a Dios que podemos descansar en la preciosa providencia de Dios. Es maravillosa la providencia del Señor, nos da confianza, fe y esperanza. Y dice, en nosotros debe existir amor, fe y obediencia. Excelente, esta alumna. Está excelente. El pastor Cristian Calfuñanco. Lo maravilloso de Dios que su providencia se hace notar en los momentos más difíciles. Claro, excelente. Nuestra hermana Isidora nos dice, Dios es algo tan increíble que nuestra mente finita no puede entender a un Dios que es el principio y el fin. Más rápido, que nos queda un minuto. Dice, Dios bendiga a todos los hermanos. Amén. Nuestro hermano, Santo Pastor dice, mi hermano Richard, yo desearía que ustedes estuvieran aquí con nosotros. Yo le paso la radio para que programa las veces que usted quiera sin cobrarle nada. Nuestra hermana Axel nos dice, proveer, gobernar, preservar. Excelente. Nuestra hermana Patricia nos dice, Dios le bendiga a ambos, shalom. Amén, 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 amén. Muchas gracias, mis hermanos, por haber compartido con nosotros. Y como siempre, muchas gracias al Señor por darnos este honor de estar aquí en la radio. Y gracias a todos los hermanos que nos apoyan con una ofrenda, hermano, para pagar el programa, para nuestro traslado acá hasta la radio. Muchas gracias, hermano, porque son ustedes los que el Señor usa para sustentar nuestro ministerio de fe por misericordia. Gracias a todos los que nos apoyan también indudablemente con su oración, con su ayuno. Hermanos, se lo agradecemos mucho. Gracias por apoyarnos, ¿ya? Amén. Gracias en especial también a los hermanos de allá de Santa Elena 520 que siempre nos apoyan en todo sentido. Y también, como no decirlo, gracias a todos los hermanos de la iglesia que dirige el pastor Hugo, los amados en Cristo de Roberto Espinosa, se me olvida el nombre, o sea, el número, pero casi esquina Victoria. Ya Dios bendiga a la iglesia de Cruzada de Poder de Santiago Centro, que siempre nos están apoyando. También muchas gracias, mis amados, gracias por apoyarnos siempre. Amén.
Y nos despedimos, ya nos despedimos, gracias hermano Steven, y nos despedimos con un Maranata, el Señor viene. El que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra. Es su programa Doctrina Apostólica. Santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada y en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada y en la cruz.